Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos en Estudiar Cuidándonos, esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, que en el transcurrir de este año 2020, que nos tiene absolutamente conmocionados a todos, por cierto, estamos aquí firmes con esta propuesta acompañándolos, acompañando a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a toda la comunidad educativa, pero también desde ya a toda la población de la provincia de La Pampa, con material de lo más variado, de lo más diverso, riquísimos, por cierto, para que ustedes puedan acompañarnos no solamente como lo hacen habitualmente aquí a través de la televisión pública pampeana, sino a través de todas las posibilidades que les brindamos las herramientas virtuales para que así lo hagan. Vamos a continuar en el día de hoy con este trabajo realizado por la Universidad Nacional de La Pampa a través de su centro de material audiovisual, que tiene que ver con una investigación realizada por gente allí de la Universidad Nacional de La Pampa, vinculada a la utilización de las plantas tradicionales del oeste pampeano. Allí entonces compartimos este material realizado por los investigadores. Marí Kumelecaimí, mi nombre es Nazareno Serraino, mi ascendencia Ranquel viene de la parte de Mariqueo, Anquillanca. Soy roquí de una comunidad, Levó, Ranculché. Roquí significa cacique y Chalutoyo, Pupeñil, Yamien, con Chalutoyo. Saludo a todos los hermanos y Inchea y Eleni Piuqué, es una alegría enorme en el corazón de tener la suerte de esta participación. Hace más de 25 años comencé a trabajar en lo que era la educación intercultural bilingüe. En aquel momento se llamaba simplemente Lengua Ranquel, y mi familia es de la zona de La Pastoril, como se la conoce, pero es la colonia pastoril Epumer Rosas, y mi familia, mi mamá de Limaima Huida y mi papá de Santa Isabel. Personas muy relacionadas con lo que es el río, Atuel, fueron desarraigadas, y no obstante, en nuestra casa se conserva lo que es la tradición de la medicina a través de las plantas, pero autóctonas. Para nosotros es muy común, a pesar de que vivimos en los pueblos. Yo estoy viviendo en Santa Isabel, y para mí es muy común decirle a mi primo, a mi hermano, o a cualquiera que se dirige al campo: te encargo, tráeme tomillo, tráeme carqueja. Hola Estela. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿Cómo andás? todo bien. ¿Tenés un ratito de tiempo para hacerte unas preguntitas sobre la flora de acá, nativa? ¿Qué conocés? ¿Qué sabés? Tal vez en mi generación no conoce tanto de plantas como la gente anterior, ¿sí? ¿Tus papás son de acá, oriundos de acá? Sí. Mi papá vino de la zona de la Barda, de la zona del Bajo de la Barda, cuando el Atuel, eran los bañados del Atuel. Esa zona, cuando secaron el Atuel, o sea que Mendoza construyó la represa del Ñubil, la gente migró, y bueno, la familia de él migró a esta zona. Yo me acuerdo, mi papá, por ejemplo, nos hacía un té para la gripe, para la tos, para eso, del tomillo, con la entrecáscara de la jarilla. Cortaba un pedazo de jarilla, le sacaba la cáscara, la parte de adentro es dura, pero la otra es una entrecáscara, la raspaba bien así, nos hacía un té con azúcar tostada. Para nosotros era riquísimo. En la actualidad, ¿vos cómo ves el tema del uso de las plantas? Se ha perdido mucho. En mi época, yo nomás soy una de las personas que he perdido mucho lo que es la sabiduría de las personas de acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, el hecho de, no sé, tener un negocio que hace que todo tenga la comida muy al paso. Correcto. Sí, también ya lo tenés todo. O sea, ahora hay muchos comercios, todo se trae, por supuesto, de lo que es un tema de verdura y todo eso de Mendoza, de la parte de Mendoza, sí.
Así que bueno, sí se perdieron mucho las costumbres, porque ahora lo tenés todo servido. Claro, tenés todo al alcance de la mano, ¿viste? Sí, vos le mandaste Muy bien, muy bien. Bueno, mi familia son artesanos y ellos usaron mucho las plantas para el teñido de la lana. Por ejemplo, la raíz del molle, con la flor de la jarilla, que da un color amarillo. Hermoso. Sí, o un verde claro. ¿Y qué otros usos más le dan a las plantas? Y después se hacen medicinales. Se usa la jarilla con sal y cuando es un esguince, por ejemplo, te alivia un montón el esguince, ¿no? Y las lastimaduras como que te ayuda a cicatrizar. Para el dolor de estómago se usa mucho el paico, que es algo que te alivia mucho el dolor de estómago o un atracón, ¿no? Y después tenés también el poleo, que se usa mucho en el mate, y hay mucha cantidad por acá. Hay algunos yuyos que, por ejemplo, el tomillo, que es muy bueno para condimentar, y cuando no tenés sal, ayuda mucho a comer la carne porque le da un gusto especial. Y lo realza. Sí, sí. Hago mucho uso, por ejemplo, del piquillín en tiempo de fruta, porque es muy rico. Y lo ponemos en botella y lo consumimos después, lo ponemos en la heladera y se hace un jugo, se va haciendo el jugo y es muy rico. Acá en el tiempo del piquillín vos ves los chicos y salen con las botellitas a juntar piquillín. Mira. Porque es muy rico y es la fruta de nuestra, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Quién te enseñó a vos estas bueno, cosas de las plantas? Sí, es todo de familia porque somos nativos todos de acá y aprendí mucho y me gusta mucho el tema de plantas y aparte, bueno, en la zona están todas esas plantas, ¿no? Después vas aprendiendo a medida que o te vas enfermando y las abuelas o las mamás te van diciendo qué es lo que tenés que tomar, entonces uno va aprendiendo todas esas cosas, ¿no? Usted me decía que nació ¿en qué puesto? Agua del Médano. Agua del Médano. Departamento de Puelén. Ajá. ¿No usaban plantas para curar, digamos, dolencias del mismo trabajo de campo? ¿Habían algunas plantas que usaban para eso? Y de la jarilla, ¿no? Prepara el agua con la jarilla, un poquito de sal en lo posible, una dolencia o algo así, es muy bueno. Después tenemos la carqueja, que también parte que también es bueno para el estómago, eso es buenísimo. Después usted tiene el té de tomillo, que es muy común también, que para cuando anda resfriado o algo así. Nosotros hacíamos el tomillo, la entrecáscara de jarilla y con molle, con las hojitas de molle, y con el azúcar tostada. Es bueno, es riquísimo. ¿Y qué otras cosas recuerda de que comían así de chicos, que le preparaban con cosas del monte? Y piquillín, de piquillín se hace el arrope también, que es buenísimo. No sé. ¿Cómo lo preparaban? Lo hacían, como quien dice, cocinarlo en la olla, pues le agregaba poquito de azúcar nomás. Pero había que, me imagino, eso tiene un carocito, había que sacar. Claro que salga el carozo y todo. Se le sacaban los carocitos. Sí, sí. Después te tiene el macachín, otra cosa, que también acá hay cantidad. ¿Y ese arrope de macachín cómo se hacía? También es dulce de por sí, hay que cocinarlo bien cocinadito, claro. Porque cuesta mucho para sacarlo, porque veo que donde está la plantita, salen las raíces, y donde termina la punta de la raíz está la papilla. Para hacer un arrope de macachín hay que juntar un montón. Y un montón. Cuando vivíamos en la Loma Alta, que yo era chico, juntábamos la chaucha y hacíamos alojas, hacíamos los morteros y la majábamos, como quien dice.
¿Y dónde la ponían para tomarla fresca? ¿Heladeras no había? No, no se conocían las heladeras en ese tiempo. ¿Y qué hacían? Le hacíamos en algún recipiente y lo forrábamos con bolsas de alpillera, ¿vio? Y se la mojábamos con las bolsas de alpillera y en eso se mantenía fresquito. Y el tupe también, la raíz de tupe en aquellos años lo usaban mucho las mujeres en especial para limpiar la ropa. Sacaban el tupe de la raíz. ¿Cómo lo hacían eso? Y la metían en el agua, la raíz del agua, y con esa agua se limpiaban la ropa. ¿La ropa? La ropa, la mejor ropa que había, incluso hasta los sombreros también a veces lo limpiaban con el agua del... ¿Hacía espuma? Sí, hacía espuma. Ajá. ¿Era como un jabón entonces? Sí, como un jabón. Y las verduras también. Sí. Bien, cariño, ahí. Vos estás en la punta de la mesa, te las preguntas. ¿Quieren dejar de la panza? No, por gracias. ¿Qué falta? Otra vez, o sea, ¿querés que otra vez? Walter, ¿de dónde sos vos? ¿De dónde soy? Ya hace 28 años que vivo en Santa Rosa. Vine a Santa Rosa a estudiar. Estudié recursos naturales. Ah, en la Universidad de La En la Pampa. Universidad de La Pampa, sí. ¿Y en qué te especializaste? Y en general siempre estuve vinculado al tema de las plantas. Siempre empecé trabajando en cuestiones más bien florísticas y después cuando empecé a pensar en una carrera de posgrado me gustó la etnobotánica. ¿Con quién venís vos? ¿Con ella? Sí, yo fui, él fue mi director de tesina en la carrera y ahora es mi codirector en el doctorado, así que hace rato que... No, ¿Y qué doctorado estás haciendo? Yo ahora estoy trabajando con la jarilla, pero para remediar suelos mineros. Pero bueno, yo llegué a la jarilla por los trabajos que venía haciendo con Walter en el oeste, por todos los registros etnobotánicos. Y bueno, ahí es como toda la gente siempre, la jarilla es la panacea del oeste. ¿Y qué sería como bien la etno? Y el estudio de la botánica en relación con la cultura. O sea, todo el significado que tienen las plantas para los humanos. Desde lo material hasta lo simbólico, lo religioso, todo. Ah, qué bueno. Todo lo que significa la planta para el humano. O sea, con las personas del lugar, o sea, que... Cómo se o sea, relacionan, cómo se vinculan con el entorno. Los procesos también. Cómo las Nos personas que interesa. están en un lugar se vinculan con las plantas y los usos Claro. que le dan a eso. Y esto que vos decís es re importante porque es como muy desde cada lugar, o sea, es como muy puntual los vínculos. Si bien por ahí hay plantas que pueden tener los mismos usos, hay otras que no, por más que puedan estar en las mismas zonas, los vínculos Claro. pueden ser distintos. Entonces empezás a ver la otra mirada. Con respecto a una misma realidad, cómo es la cosmovisión, cómo es el estar para la persona, por qué estamos, cómo queremos trascender como comunidad, los vínculos que se establecen, para qué se produce, otro tipo de relaciones y otro tipo de vínculo con la naturaleza incluso. Claro. Entonces eso es un campo apasionante. Para Claro, acá trabajar desde nuestra disciplina es apasionante.
Las preguntas dicen esto, para los que no llegan a ver. ¿Qué plantas silvestres se usaban o se usan para comer? Porque hay algunas plantas que antes se usaban y ahora no se usan más. ¿Y cómo se preparaban esos platos? Y la otra, en el otro papel, van a tener que poner qué plantas silvestres se usaban o se usan para curar enfermedades. Y además, ¿cómo hacían esos preparados, esos remedios? ¿Cómo se aplicaban? Ayer encontramos uno, los otros días, ¿viste? Como estamos escarbando una cosa atrás de la casa. Así es chiquitito. Son transparentísimos. Se recolectan entonces. Sí. Y va comiendo y tenés que sacarle el carozo, sí o sí. Mermelada. Con mermelada. Entonces ponemos pequillín para la ropa. ¿Semilla de qué comiste? Tomilla macho. Tomilla macho. ¿Y ya pensaron las comestibles? Sí. El piquillín, la chaucha, El romero. Algo que hace bien para la Garganta. ¿El solupe? Ajá, es muy rico. La chaucha también puede ser. Enfermo con angina. Vos ahí estás diciendo una misma planta que tiene dos usos. Así que la pueden poner en los dos carteles, en la que se usa para medicinal y comestible. ¿Sí? Plantas para curar enfermedades. ¿Cuál puede ser? La aloe vera. Vera aparte y con B corta. La jarilla también para las piernas, ¿saben usar? Para la inflamación. ¿La conocen bien la yerba del sapo? Sí. ¿Dónde crece? En la tierra. No me digas. Para los que no lo saben, los que le quería dejar en claro, es que no es un fruto, no es como la chaucha o como el frutito del piquillín. Si bien es dulce, el macachín, la papita del macachín, es una reserva, es un tubérculo. Es como si fuera una papa con más jugo, pero que está abajo de la tierra. En esta me quería detener. El aloe vera no es una planta silvestre. Se planta. El aloe vera es una planta que hay que cultivarla, no es una planta nativa del monte, ni está tampoco asilvestrada todavía. Las leonas pusieron también al piquillín, fíjense la importancia que tiene el piquillín y ya lo empiezan a repetir. ¿Quién conoce el bejuco? ¿Cómo es la planta? Es una planta que crece como una enredadera. Se va enredando entre otras plantas, la usa para apoyarse y va creciendo y se va enredando. ¿Y para qué se usa entonces el bejuco? El bejuco se usa para cuando los animales se lastiman, se hace supongamos un tajo o algo así, se pica como el ajo y se mezcla con fluido o con vinagre y se echa dentro de la herida. Y así si hubieran gusanos adentro, se salen también y no quedan adentro. Y de esa forma tiene antibiótico la planta y se sella la herida. ¿Para qué se usa la carqueja? Para la acidez de estómago, para dolor de panza, fíjense que son cosas que están asociadas. Para el dolor de cabeza, que también está asociado a veces a la gastritis. Estamos hablando de síntomas que pueden estar relacionados con una misma dolencia. Entonces por eso se usa para tantas cosas diferentes, pero que pueden estar relacionadas con lo mismo. Fíjense que la blanquilla está más orientada a la parte de las enfermedades de las vías respiratorias, para la tos y para el dolor de garganta. El té de blanquilla se hace con los rizomas, con la parte de abajo, justamente de la planta. Hay que sacarla y rasparla, y cuando se raspa se hace con la entrecáscara esa un té. ¿Lo tenían ese tratamiento? Sí. ¿Se puede hacer? El solupe, a diferencia de otras plantas, y es una planta muy adaptada a los ambientes secos, semidesérticos y desérticos, hace fotosíntesis. ¿Escucharon ese nombre? Sí. Y hace la fotosíntesis a través de los tallos. Por eso los tallos son verdes y no tiene hojas. ¿Qué te pareció el taller, Lucía? Quizás hubiera estado mejor por ahí hablar un poco más de qué era lo que se hacía antes y qué es lo que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, sí. Pero igual los chicos... fueron aportando en la medida que se acordaban ellos y con la ayuda que tenían de los adultos, sí, o de totalmente. los docentes o de los padres. Vos fijate que de todos los que mencionaron, el piquillín es el único que lo siguen haciendo. Sí. Las otras plantas que mencionan como alimenticia, las mencionan como que lo tienen en los relatos, pero no en el uso, o por lo menos tan asiduamente.
está muy repetido en casi todos los Sí, grupos que y eso también, me acuerdo en las entrevistas que hicimos ayer de Felipa, también salió. Bueno, después por ahí me llamó la atención el tema del aloe vera comestible. Viste que hubo que explicar el tema de las nativas y, sí. y cuáles son las otras que no están asilvestradas, que no son nativas y que tampoco están asilvestradas, que las tienen que cultivar. Sí. Como que eso no estaba. Eso no estaba. Y después me llamó también la atención una cosa que tuvimos que mencionar en el taller, el concepto del fruto. Del chaquil como fruto tienen ellos y no lo reconocen como una papita. Totalmente. Por ahí nosotros no esperábamos que le dijeran el nombre de tubérculo, pero sí, por ejemplo, que le hayan dicho que es una papa. Tal cual. No lo tienen ni siquiera asociado a tal vez papa. Es porque lo recolectan de la misma manera toman que el como piquillín fruto, y lo comen igual que el fruto del piquillín. No, a mí me parece que esto lo que tendríamos que hacer es, eventualmente, si están entusiasmados los docentes para trabajarlo, ver si están interesados en hacer ferias de ciencias o actividades de ese tipo. También, viste, había uno de los docentes que nos mencionó que sería interesante hacer alguna capacitación. Para ellos. Con ellos. Y si ellos necesitan, tal cual, una parte formativa desde la universidad, poder acercar material o poder hacer algún curso, algún taller con los adultos, creo que sería interesante y necesario. Así que bueno, vamos a despedirnos entonces de la directora. Bueno, Mónica, nos vemos. Bueno. Nos estamos yendo. Gracias. Muchas gracias por todo. Suerte. Todo estuvo muy bueno. Gracias. Ya sabés, quedamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten comunicarse con nosotros, dudas, nos mandan un correo electrónico. Lo tenemos en cuenta. Dale. Sí, dale. Y bueno, gracias por todo. Muy rica la comida. Bueno, muy buena. gracias. Gracias por toda la hospitalidad. Gracias a ustedes por las intervenciones. Bueno. Y bueno, Nos seguimos vemos. en contacto. Buen viaje. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao. Con la jarilla ponele una olla hirviendo con agua caliente. Y te tenés que tapar con le pones jarilla, entonces si le pones jarilla, más humo sale. Entonces vos te pones una toalla así. Tiene que estar larga hirviendo, Ajá, hirviendo. pero no tanto la cara así para el agua, porque si no te quema la cara y sigue. Que esto, la huella, es una ruta y por los costados todo blanquillo. Para cuando te duele la garganta, ese tenés que agarrar, hervir la pava y echarle las hojas y eso. ¿Vio la aloe vera? Bueno, cuando llueve, abre como una espinita y ahí entra el agua. Entonces eso se acumula y hace savia transparente. Entre más savia haya, más te cura la pierna. Y se hace más grande, claro, es como baba.
Es como algo así. Yo le dije que era savia. Le dijeron baba, pero era savia. Claro, es sabia. Y trabajamos sobre las plantas medicinales. O autóctonos de acá. La reflexión es que no hay que perder el uso de las plantas medicinales. Nosotros en los pueblos aún en los pueblos, yo me ha tocado andar por varios lugares de la provincia de La Pampa, viviendo en Santa Rosa, en Victorica, ahora estoy en Santa Isabel, pero aún en los pueblos no perdemos nosotros la costumbre de usar las hierbas medicinales. Verdaderamente son muy recomendables y sobre todo no van a generar adicción, no van a generar un mal acostumbramiento. Y de última, lo único que puede hacer es no hacerte el efecto tan rápido como un remedio, como un analgésico aplicado en una sala o en un hospital, en una sala de primer auxilio, pero seguramente a la larga va a ser mucho más beneficioso. Yo les digo Peucayal, hasta el próximo, hasta otra oportunidad, y agradecer el trabajo de la gente para difundir que no se pierdan nuestras tradiciones. Así compartíamos entonces este documental realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por acompañar permanentemente a Estudiar Cuidándonos, sumándose con sus diversas propuestas y acciones realizadas académicamente. Y nosotros vamos a reiterar a través de esta pantalla aquí nuestros links, nuestros contactos virtuales, para que puedan entonces seguir navegando y haciéndose de los contenidos que siempre les ofrecemos, tal como el que acabamos de compartir. Nos vamos a reencontrar en breve. Seguimos cuidándonos entre todos, es imperioso que así lo hagamos, porque esta pandemia nos involucra con muchísima responsabilidad a cada uno de nosotros. Necesitamos estar bien los pampeanos, los argentinos y absolutamente toda la población. Muchísimas gracias, nos reencontramos en breve.